Mira, usted tiene minutos ilimitados. ¿Qué significa eso? Que no tiene límite. Ahí está su nombre, que no tiene límite. Usted puede hablar lo que usted quiera. En el caso de una sociedad, cuando uno se forma una sociedad, ustedes saben que cuando uno emprende un negocio, una empresa, pues puede que fracase, ¿verdad? Normalmente, pues normalmente fracasan las empresas. No todas las empresas, pues logran su objetivo de consolidarse. Muchas empresas fracasan. En ese fracaso, pues pues las empresas quedan endeudadas, le deben a un montón de personas. Entonces, los que fundaron la empresa son los responsables de eso. Pero entonces aquí viene qué responsabilidad va a tener el socio. Los de responsabilidad limitada, por ejemplo, digamos, viene un socio y dijo, yo tengo unos mis 40,000 quetzales acá, los invierto en esta sociedad, ojalá gane, ojalá la empresa pierde. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad? Hasta eso que él aportó, esos 40,000 quetzales. O sea que los perdió. ¿Qué pasa a alguien cuya responsabilidad es limitada? Los acreedores, aquellos a quien la empresa les quedó debiendo, si la responsabilidad es ilimitada, ¿qué cree que van a hacer? Tu casa está bonita, con tu casa me cobro, porque la responsabilidad es ilimitada. No sé si más o menos ahí, o sea, la ilimitada es que, por ejemplo, uno responde hasta con los bienes propios de uno, no solo con lo que aportó a la empresa, sino hasta con los bienes propios de uno. Y cuando veamos los tipos de sociedad que nos da la ley, ahí entra mucho a jugar esto. Porque, por ejemplo, una sociedad colectiva, ¿cuál creen que es la responsabilidad de la sociedad colectiva de los socios? La sociedad colectiva, toda la responsabilidad de los socios es ilimitada. La sociedad anónima, la responsabilidad de los socios es limitada. O sea, en una sociedad anónima quiebra la empresa, ellos son responsables por lo que aportaron. Por eso es que la más utilizada es la sociedad anónima. Pero también hay sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad colectiva, por ejemplo. Y ahí creo que algunas permiten hasta los dos tipos de responsabilidad. Entonces, por eso dice que atendiendo al grado de responsabilidad de los socios, pueden ser de responsabilidad limitada o de responsabilidad ilimitada. Atendiendo a la inmutabilidad o mutabilidad del capital. ¿Qué quiere decir esto? Pueden ser sociedad de capital fijo y sociedad de capital variable. Aquí me detengo un poco y les hago una pregunta a ustedes que ya van en el quinto semestre de auditoría, deben tener muy claro esto. En Guatemala, ¿qué tipo de capital hay, jóvenes? ¿Fijo o variable o los dos? A ver, jóvenes, en Guatemala, ¿qué tipo de capital nos dejan cuando hacemos una sociedad? ¿Fijo, variable o ambos? Un capital fijo. ¿Alguien más, jóvenes? Todos dicen que es capital fijo, ¿están de acuerdo con el compañero Pedro? O alguien dice, no, aquí somos de capital variable. Sí, fíjole. Correcto, compañeros, ahí nos vamos a quedar con... Aquí en Guatemala, jóvenes, todas las sociedades que se formen deben hacerse con capital fijo, así lo establece la ley. Alguien por ahí marcó la mano, si quiere hablar, hable con confianza, no tenga pena. No, solo levantó la mano. Bueno, aquí todas son de capital fijo, con excepción, y aclaro, con excepción de un tipo de sociedad, bueno, son dos, pero un tipo de sociedad que permite la ley, lo vamos a ver más adelante. Es la única que permite de capital variable, pero es por lo especial que es. Pero en general, todas las sociedades en Guatemala son de capital fijo. Si ustedes ven El Salvador, por ejemplo, en El Salvador las sociedades son de capital variable. Por eso es que no sé si ustedes han visto o si alguna vez han visto una factura o un documento o los nombres de las empresas en El Salvador. Por ejemplo, allá creo que hay un supermercado, don Juan, don Julio, no me acuerdo cómo se llama el supermercado de allá. Don Julio. Don Julio.
si ustedes ven, dices, don Julio, creo que no sé qué nombre tiene, la cosa es que al final dice, de SA, de Sociedad Anónima de CB. Así dicen la mayoría de empresas de El Salvador. DCB. ¿Qué significa CB? De capital variable. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, cuando uno funda una empresa, pone cuál va a ser el capital que se va a aportar. En el caso de Guatemala, 100,000, 200,000, 300,000 quetzales. Pero no se puede aumentar ese capital. En el caso de variable, hoy está en 500,000, pongámosle 1,000,000, entonces suben el capital. Pero no tienen que modificar la escritura de constitución. En el caso de Guatemala, para poder modificar el capital, hay que modificar la escritura de constitución. Entonces, como que aquí es un poco más difícil modificar el capital, mientras que El Salvador pueden aumentar su capital. ¿Esto en qué influye realmente? Influye en lo siguiente, jóvenes. Digamos que tenemos la empresa, tal empresa, y digamos que quieren ingresar más socios. Pues si el capital ya está completo, tendrían que modificar la escritura de sociedad, tienen que hacer una asamblea general, todo para poder aumentar el capital. Es como decir, no dejan entrar a más inversionistas. Y en el caso de capital variable, pues, viene nuevo inversionista, bienvenido, ponga su aporte, incrementamos el capital, ¿verdad? Digamos que las de capital fijo son como empresas más proteccionistas. Se protege a los inversionistas fundadores. Entonces, aquí hablábamos de los cambios en el capital. Ya les había dicho yo que en Guatemala, para poder ampliar, reducir, hay que modificar la escritura de constitución. Eso es en capital fijo. En cambio, en capital variable no es necesario modificar su escritura de constitución, simplemente con un anexo que se hace se modifica. Les había dicho que en Guatemala la ley de mercados y valores crea la figura de sociedades de inversión, las cuales se crean bajo la figura de sociedad anónima, y ellos, dado su objeto, que es invertir, ¿verdad? Entonces, ellos sí les permiten modificar su capital sin necesidad de modificar la escritura. Pero es porque hay una ley que regula esto, que es contrario a lo que dispone el Código de Comercio acá. Por eso lo puse allá abajo. Entonces eso sería. Entonces no hay mucho que hablar, como digo. La ley en Guatemala nos da también una clasificación, así como nos dan los juristas, nos dicen que hay empresas personales y empresas de capitales, hay empresas de responsabilidad limitada y hay otras que no, pues también en el Código de Comercio lo dice lo legal, cómo nos deja asociar. Sociedad colectiva, sociedad en comandita, siempre nos da las 6 y 6 que ustedes ven acá. Aquí, jóvenes, las sociedades donde predominan las personas se llaman personalistas, y las donde no, pues son las capitalistas, ¿verdad? Entonces, de este tipo de sociedades, ¿cuáles creen que sean sociedades donde no les interese qué personas forman parte, jóvenes? A ver, jóvenes, de las que ven ustedes acá, ¿qué sociedades serían personalistas para reforzar aquello que vimos? ¿Y qué sociedades lo que les interesa es el pisto? A ver, jóvenes, ¿qué sociedad aquí es personal? ¿Y la de dinero puede ser la de en comandita por acciones? Perfecto, ella es una. ¿Y la anónima? Y la anónima por excelencia. Cuando hay sociedades anónimas, ahí no le interesa quién sea el socio. Ahí lo que interesa es que el socio tenga pisto para comprar las acciones. Eso es lo que interesa a las sociedades anónimas. Y muy parecido a la sociedad encomanditada por acciones. Pero en la sociedad colectiva, jóvenes, ahí sí se busca quién es el socio. A muchas será que aceptamos a este. No, este no se le ve confianza. Pues es que es personalista. No es que este es moreno y aquí solo cachito sabemos. Pues son sociedades personalistas. Claro, no llegan a ese nivel y todo, pero la personalista se busca con quién me voy a asociar. No busca si tiene o no dinero. Yo con él sí me asocio, con este no.
o yo me asocio solo con mujeres porque esta va a ser una sociedad de mujeres. Es una sociedad colectiva, ¿verdad? En la sociedad anónima no se puede hacer eso, porque como tal, la sociedad anónima son acciones y quien compre las acciones, bienvenido. Eso es en la teoría, ¿va, jóvenes? Entonces, ya vimos ahí. Clasificación de las sociedades. Aquí vamos a ir un poco más rápido, jóvenes, porque todavía tengo mucho que explicarles. Miren, jóvenes, la clasificación especial de las sociedades mercantiles. La primera clasificación especial que hay es que, por ejemplo, hay sociedades que tienen sus propias leyes, o sea, que no se rigen por el Código de Comercio. El Código de Comercio normalmente rige las relaciones de todas las sociedades, pero hay unas especiales, como los bancos, aseguradoras, almacenes generales de depósito y las sociedades de inversión. ¿Por qué estas tienen sus propias leyes? A ver, jóvenes, un banco, ¿qué obligación tiene un banco que no tienen otras sociedades, jóvenes, otras empresas? Hay una obligación que los bancos tienen que hacen cada mes. ¿Qué obligación tienen ellos que las otras sociedades no tengan, jóvenes? Publicar los estados financieros, ¿no? Correcto. Publicar los estados financieros. Eso, pues no le da, por ejemplo, yo nunca he visto a Walmart, a operadora de tiendas, publicar los estados financieros. No, porque ellos se rigen por la ley del Código de Comercio, tampoco por ejemplo, a las pastelerías o los restaurantes, ustedes no van a ver en el periódico los estados financieros de esas empresas. ¿Por qué? Porque ellos se rigen por el Código de Comercio y el Código de Comercio no establece que ese tipo de información la tengan que hacer ellos. En el caso de los bancos, la ley de bancos les exige eso, les exige presentar los estados financieros, esto porque como sus operaciones son con fondos públicos, entonces se los exige. Entonces ese es como un tipo de sociedad especial que tiene sus propias leyes. Por ejemplo, un banco no tiene las mismas leyes que una empresa, ni siquiera en la forma de llevar su contabilidad. La mayoría de empresas están obligadas a llevar su contabilidad según los principios de contabilidad generalmente aceptados, que para el caso de Guatemala y para el caso que están vigentes actualmente se llama NIF para pymes. A los bancos la ley les exige llevar contabilidad completa. Entonces, eso es como sí son sociedades anónimas, pero son especiales porque tienen sus propias leyes que determinan qué deben hacer. Y después vamos a encontrar entre la clasificación especial de las sociedades con fin ilícito, sociedades irregulares y sociedades de hecho. Empecemos con la primera. Las sociedades con fin ilícito, ¿cuál serían, jóvenes? A ver, un ejemplo de una sociedad con fin ilícito. Cuyo fin sea ilícito. ¿Algún tipo de sociedad que ustedes conozcan con fin ilícito? Una joven se le viene a la mente. Vender marihuana, Lick. Correcto, de repente hay quienes se asocian para la distribución de marihuana. Pues toda una sociedad. Pero ellos están haciendo un fin ilícito, ¿verdad? Existen ese tipo de sociedades, son aquellas cuyo fin no está establecido en la ley. Claro, hoy por hoy, asociarse para vender marihuana, para la producción, distribución y consumo de marihuana, hoy por hoy es un fin ilícito. O sea, ese tipo de sociedad está al margen de la ley. Pero eso es hoy por hoy. Yo calculo que unos 5 o 6 años, o uno más, tal vez unos 10 años, ya no va a ser, ya no van a ser sociedades con fin ilícito, sino con fin lícito. Bueno. Ya en Estados Unidos ya lo están aprobando y ustedes saben que lo que viene de allá pronto se legaliza acá. Entonces, lo más seguro es que en unos 10, 15 años ya legalicen eso, entonces ya van a aparecer ahí empresarios de la marihuana. Ya aquellos que ya van a aparecer empresarios de eso. Entonces,
Pero ya va a ser lícito. Hoy por hoy es ilícito. Ahora, ¿qué son las sociedades irregulares y las sociedades de hecho? Mucha atención con esto porque siempre preguntan esto en los exámenes. Las sociedades irregulares jóvenes son aquellas que no terminaron su proceso de inscripción. Como quien dice, se quedaron a media. De repente solo fueron, sacaron patente de comercio, pero ya no se inscribieron en la SAT. O sea, se quedaron a media. No terminaron el proceso. Esas son sociedades irregulares. Por ejemplo, también aquellas sociedades anónimas que hicieron la escritura pública, pero no la fueron a registrar al registro mercantil. O sea, son sociedades que no terminaron el proceso. Lo iniciaron, pero no lo terminaron. O sea, les hace falta algo para ya quedar como sociedades debidamente constituidas. Esas son las sociedades irregulares. ¿Y entonces qué son las sociedades de hecho? Pues aquellas que, como su nombre indica, no han hecho ni el intento de legalizarse. Como por ejemplo, un montón de esas empresas que no dan factura, no están inscritas, pero son sociedades fuertes. Y aquí en Guatemala hay muchas. De repente ustedes ven que ahí ustedes encuentran grandes asociaciones de personas. Normalmente a veces eso se dan por ejemplo, las tiendas de barrio. A veces son sociedades de varias personas que pertenecen a una misma familia, ¿verdad? Y eso ya es una sociedad. Pero resulta que ninguna de las tiendas está registrada, carnicerías, de repente hay quienes son dueños de 5 o 6 carnicerías y que pertenecen a la familia, entonces esas son sociedades de hecho. O sea, ni siquiera han hecho el intento de legalizarse. ¿Quedó claro esos 3 jóvenes? Ya con esos ejemplos creo que sí. Sí, gracias. Y lo otro son las sociedades de inversión que ya habíamos hablado anteriormente, que son especiales porque hay una ley que dictamina cómo deben dirigirse. Es la ley de mercados y valores. Y por último, tenemos las sociedades extranjeras, que son aquellas son aquellas sociedades que se hacen en el extranjero, como las offshore y todos esos. Entonces, ustedes ven que cada banco tiene sus offshore y todo esto son sociedades extranjeras. Se fundan en el extranjero fuera del territorio guatemalteco. Continuemos entonces. Una pregunta. ¿Cómo dijo las offshore? Offshore. Son sociedades fuera de plaza. ¿Aló? Ahí está. Bueno, gracias. Esas son las sociedades fuera de plaza. Es como decir, su base central no está en Guatemala. Su base central o tienen sucursales en otros países, entonces son sociedades extranjeras, cuya base central no está en Guatemala. Entonces se constituyen en el extranjero esas sociedades y en Guatemala solo hay sucursales, digamos así. Esas son las sociedades extranjeras o también las offshore, que son sociedades que se crean en el extranjero, pero que tienen un representante en Guatemala y todo el caso de los bancos, ¿verdad? Que han servido mucho para evadir impuestos, estafar a la gente y todo eso. Brian levantó la mano, no sé si quiere hablar algo. Adelante. Lico, una consulta y así como las sociedades de las plataformas digitales, por ejemplo, Uber, todas las plataformas de música, que uno aquí les paga por la suscripción del servicio que ellos dan, pero no sé si ellos están inscritos aquí en Guatemala, no sé esos cómo entrarían. Esas, yo les voy a decir algo. Miren, el problema de y la verdad es que es un problema no solo para uno que está en empresas, es un dolor de cabeza. Créanme que son, por ejemplo, yo trabajo para una pastelería y ustedes saben que si uno quiere vender, pues se asocia, pues tiene que buscar hasta estos mecanismos, ¿verdad? Entonces actualmente está Hugo, Pedidos Ya y Uber, ¿verdad? Hugo, por ejemplo, nos da una factura por los servicios que presta. Ellos están aquí en Guatemala, tienen Pedidos Ya, creo que también nos manda una factura, no me recuerdo. Pero Hugo, sí estoy claro que Hugo, Uber no nos da nos manda una factura extranjera. Y esa que efectivamente es un ejemplo de una sociedad
son sociedades extranjeras. El problema es que como estas sociedades son como digitales, la ley guatemalteca en ningún lugar contempla qué se debe hacer con ellos. O sea, aquí hay un vacío legal. Eso es lo que le llaman un vacío legal. ¿Cómo se va tanto ni la SAT? Porque uno le pregunta a la SAT, mire usted cómo registra ese gasto, porque a mí me están cobrando una comisión. Mire usted, ¿y ese gasto cómo lo registro? Porque lo que me mandan a mí, claro, ahí en la ley hay un procedimiento antiguo que uno debería de legalizar ese gasto, ¿verdad? Yo como parte para no meternos en clavos con la SAT, nosotros lo que hacemos es que hacemos una factura especial documentando ese gasto, pues. Porque la SAT, aquí en Guatemala, lo soy honesto, a Guatemala no interesa cómo lleve usted la cuenta. Aquí en Guatemala lo que le interesa es que usted pague sus impuestos. Yo lo que hago es que ni modo toca, hacemos una factura especial, ¿no? Eso es con el fin de mantener en orden la empresa. Cada empresa tendrá una estrategia. Ahí lo que pasa es que hay un vacío legal, eso es lo que le digo. No hay una ley que regule. Debería haber ya una ley que esté regulando eso, para ver, por ejemplo, cómo esas empresas pagan impuestos, cómo uno les retenga ese pago. Brian, sí, dígame. En el tema legal, hace un tiempo escuché yo en una conversación que tenían con el superintendente de la SAT, y decía de que sí están promoviendo una iniciativa, no sé si de ley o algún acuerdo para poder que esas empresas que son de plataformas digitales establezcan un representante legal en Guatemala, y a través de eso ellos puedan hacer unas declaraciones de los ingresos que obtienen por los servicios. Entonces con eso ellos garantizarían el pago de impuestos a la SAT, ¿verdad? Pero también lo que hacía el comentario, el que lo entrevistaba, de que eso va a implicar de que si ahorita paga 100 quetzales por el servicio de Netflix, ahora le van a cobrar 112, por ejemplo. Le van a cobrar el IVA a uno, porque al final uno es el que va a terminar pagándolo y no la empresa. Correcto, miren, yo sí les digo algo, yo sí estaría a favor de que, porque esas empresas se legalizaron, en el caso de Uber y todo, porque, bueno, puede que el servicio suba, pero la verdad es que ahí hay una brecha, y la SAT anda, porque uno va a algunas capacidades de eso, y entonces, ahí lo que pasa es que el Estado está dejando de percibir una cantidad de impuestos, porque ellos están, miren, la ley establece que ellos están generando riqueza por hacer una actividad en el territorio nacional. Según la ley mayor, ellos deben pagar impuestos. Lo que pasa es que sí, no existe, y lo que no existe es cómo, ¿verdad? Y entonces sí hay iniciativas de ley que se están trabajando en eso. Pero como aquí esto es política y voluntad política, cuesta. Hay sectores que se van a ver afectados, otros que no. Entonces habría que ver. Yo lo que creo es que sí deberían regularlo, porque para uno de contador, y si uno no anda más o menos ahí en las leyes, miren, algunos yo sí he visto que lo meten como gasto no deducible. Hay otros que vienen y hacen todo el proceso, así como cuando alguien va al exterior, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, va algún representante del exterior y hacen todo el proceso de poder legalizar los documentos, al igual al final tiene que pagar un impuesto. Yo lo que lo hago para hacerlo más sencillo, eso es lo que yo hago, pues, es que les hago factura especial. Eso con el fin de evitar que no tenga ningún ajuste de parte de la SAT para poder meter ese gasto, ¿verdad? Y lo hago porque a nosotros no nos afecta tanto, pero cada empresa deberá analizar y buscar qué estrategia le conviene mejor. O tirarlo como gasto no deducible, pues, puede ser, porque no lo pueden meter como deducible. Algunos se arriesgan y lo meten, pues, y puede que ganen en un juzgado, se puede ganar, porque aquí la ley guatemalteca es bien favorece si alguna empresa grande lo pelea, pero de repente lo gana, porque la verdad es que sí es un gasto que hace la empresa. En el caso de las personas individuales, pues nosotros, que es un servicio y un consumo, pues tal vez ni nos beneficie que ellos estén legales, ¿verdad? Porque nos cobrarían más, como bien lo explicó usted.
Pero así es más o menos, compañeros, así es, ¿no? O sea, ahí, yo les digo, ahí hay un vacío legal que cuando salga la ley, pues tocará analizarlo, ¿verdad? Hay que ver cómo se modifica la ley y que establezca y el reglamento establezca el procedimiento de cómo hacerlo. Y urge realmente, urge porque cada vez el comercio electrónico es más alto. Bueno, ahí estamos. Bueno, vamos a entrar ahora. Carmen levantó la mano, no sé si quiere aportar algo. Buenas noches, licenciado. Sí, hace poco vi una noticia donde ya existe ya el primer neobanco aquí en Guatemala, 100% digital. Fue aprobado a principios de año. Sí, correcto. Miren, yo también lo vi. Y les soy honesto, todavía no he averiguado, quiero meterme a averiguar. Yo la verdad es que no muy confío en un banco digital. Sí, yo leí en un artículo que la Junta Monetaria, Sí, por más que le solicitó a ellos, dicen, una sucursal aquí en el país, ellos se negaron y aún así lo autorizaron, fíjese. No, abrieron no hay credibilidad. Abrieron una oficina. Tienen una oficina, porque si no, no se los aperturaron. Sí tienen una oficina, creo que están en no sé qué centro comercial. Yo les digo algo, miren, así como el Bitcoin, miren, el Bitcoin es otra cosa. Por eso es que se puede manejar, pero hay que tener hay que actualizar las leyes. Yo a veces, bueno, uno tal vez porque ya está un poco más grande, ¿no? Yo a veces no confío tanto en esas plataformas digitales porque ha servido para estafar a un montón de gente, ¿verdad? A un montón de gente. A veces prefiero uno a la antigua, vaya, que esté el banco, ir a la agencia. Yo todavía me quedaría con eso, porque ahí hay lagunas que la ley guatemalteca no las contempla. Por ejemplo, ellos pudieron haber cumplido con todo, pero yo no sé quién va a ir a depositar ahí, pues. Yo no me confiaría mucho. Se desaparecen y no hay nadie acá, ya estuvo. O sea, uno puede como el Bitcoin para algunos. Miren, yo el Bitcoin me he visto gente que se hizo millonaria de la nada y gente que se quedó pobre porque metió ahí sus ahorros, ¿verdad? Entonces, la verdad es que no hay una ley todavía para eso. Eso es como es algo nuevo, es algo de hace poco. No lleva más de 7, 8 años todo esto, pues. Como hay gente que se hizo millonaria en 5 años, pues. Gente que perdió todo también ese mismo tiempo. Igual que eso de Facebook, de comprar los NTNN, no me acuerdo, NFT que valían millones y ahora no valen ni nada. Eso de la realidad virtual. Pero tenemos que estar al tanto. La verdad es que de eso sí no les podría mencionar mayor cosa, sino más lo que he leído en las noticias también, igual que ustedes, ¿verdad? Pero sí, hay que regular la ley. Creo que esa parte no está regulada y debe ser regulada de una mejor forma. Bueno, eso es lo único. Y hay que ver cómo se constituyó esta sociedad, ¿verdad? Es un banco, hay que ver el tipo de sociedad. Sería bueno tener acceso a esa escritura constitutiva para ver cómo se constituyó, pues ver cómo maneja y todo eso. Toda esa parte es interesante. Yo creo que deberían haber cursos que deberían de tratar esos temas. De repente vamos a pedir un par de conferencias para ver cómo funciona esto. De repente invitamos a uno de estos a que nos dé cómo funciona su comercio, pues su negocio. Sería bueno, eso es bueno conocer todo, Juan. Nosotros que vamos para esta área de auditoría, es lo que tenemos que hacer. Y como le digo, aquí yo no puedo saber todo, aquí hay gente alguien que trabaje en bancos pueda explicarnos de una mejor manera esto, pues, porque yo siempre he dicho, uno tiene experiencia en ciertas materias y nuestro campo es tan amplio que aquí no somos expertos todos en todo. Aquí de repente aparece alguien, mire, yo llevo 10 años trabajando en esto y esto se lo puedo explicar de esta forma. Yo me sorprendí una vez que un alumno que había trabajado que era tramitador, me dijo, mire, lo que pasa es que así es la ley, pero la realidad es así. Entonces, a ver qué compañero, explíquenos en aquel tiempo cómo se sacaba una patente de comercio. Yo tenía la teoría, él tenía 10 años de práctica. No dio una clase magistral que, bueno, excelente, le digo. Y los compañeros quedaron bastante contentos porque a veces se aprende uno de lo empírico, 10 años, imagínense, sacando patentes de comercio, se conocía todas
cualquier cosa la lograba resolver en un ratito. Cosa que uno, ay, esto se podía hacer, pues. Sé que aquí le damos lo básico, jóvenes. Yo siempre he dicho, aquí en la universidad ustedes vienen a acrecentar su conocimiento, lo básico. Ya depende de ustedes, pues agarrar mayor conocimiento si algún tema les interesa. Entonces, por eso es que ya solo que pase el primer parcial les dejo el trabajo para lo de la patente de comercio, ¿bajo? Para que aprendan al menos ahora cómo se saca una patente de comercio. Al menos de aquí van a salir diciendo, al menos pude sacar una patente de comercio. Que crean que no es fácil, joven. Incluso hay quienes van haciendo patentes de comercio. Yo conozco gente que se gana la vida haciendo esos trámites. Y ganan bien. Se sorprende cuánto ganan. Pues es que a veces hasta toca hacerlo uno. Bueno, jóvenes, vamos a ver. Como toda sociedad, jóvenes, se forma de 3 elementos. Tenemos el elemento personal, el elemento patrimonial y el elemento formal. Aquí nos vamos a ir más rápido con ustedes, unos 10 minutos más vamos a estar, jóvenes. Miren, toda sociedad tiene esos 3 elementos, el personal, el patrimonial y el formal. El elemento personal no es más que los socios. Y nos vamos a ir para acá. Los socios, los que decidieron un día hacer esa sociedad. Según el Código Civil deben ser 2 o más socios, con excepción de la sociedad de emprendimiento, que deja tener un solo socio, ¿verdad? Pero eso ya es otra cosa que aquí en Guatemala las leyes no verifican otras leyes que no se contradigan. Y la verdad es que la sociedad de emprendimiento está en el Código de Comercio, pero si vemos la jerarquía, el Código Civil está un poco arriba de él, ¿verdad? Entonces, realmente si el Código Civil dice que son 2 o más socios, la otra no debería tener validez, pero está válida. Es cuestión de, como le digo, que aquí las leyes en Guatemala se contradicen, pues es que muchas veces uno termina ganando casos aprovechando de esas lagunas que deja la ley. Así se llaman lagunas que deja la ley, porque una ley dice esto y la otra dice esto. Entonces, ¿qué hago? Entonces se aprovecha uno de esas lagunas. Los socios, aquí solo para aclarar, los socios pueden ser individuales o jurídicos. ¿Eso qué quiere decir? Que en una sociedad pues pueden ir personas naturales a formar parte de esa sociedad, o también otras sociedades pueden ser parte de esa sociedad. ¿Me explico ahí, jóvenes? O sea, hay una sociedad ya formada que decide invertir en esta otra sociedad. También hay personas, entonces, esos son los socios que pueden ser, el elemento personal puede ser personas naturales, llámese así, o personas jurídicas, o otras empresas que también pueden ser parte de esa otra empresa. En ambos casos se debe tener capacidad. ¿Qué significa eso? Que en el caso de una persona individual o natural, ser mayor de edad. En el caso de una persona jurídica o comerciante social, pues debe estar debidamente inscrito y en regla, ¿verdad? O sea, debe ser una empresa debidamente formada. No una empresa patito, por ponerle el nombre, puede ser accionista de una empresa que se está formando. Pues si se unen para dirigir sus esfuerzos para un fin común. Eso es el elemento personal, no hay mucho que hablar. Vamos con el elemento patrimonial. El elemento patrimonial, jóvenes, en una sociedad, pues puede que esté un montón de socios, pero si no aportan capital para formar la sociedad, no se puede hacer. Es como cuando cuando uno anda a bolo, ya toma un poco de vez en cuando, jóvenes. Y en esos tiempos, mira, cuenta uno al cuate, al amigo y todo. Mira, como lo que sale aquí, formemos una empresa, pero no tienen ni siquiera para pagar las cervezas, dijo. Entonces, no se puede, entonces se debe tener patrimonio, joven. Se debe tener patrimonio, entonces el patrimonio, o sea, una sociedad debe tener patrimonio, pero es un elemento esencial. Entonces, pues así los pongo así, entonces es parte, ¿verdad? Los socios deben tener capital. ¿Cómo puede ser ese capital? Pues puede ser en dinero, plata, como tal, o bienes, un vehículo, una casa, una bodega, o otro elemento más, trabajo, industria. ¿Qué significa esto, ve? Y yo veo como que me estuvieran viendo, yo me estoy tocando la cabeza, pero es
deben tener la idea, lo que se va a hacer. Les pongo el caso, por ejemplo, digamos que están 3 socios, uno tiene pisto, o sea, plata, dinero en el banco, el otro tiene equipo de trabajo y el otro es un pastelero que sabe hacer unos pasteles deliciosos, no hay quien haga pasteles como él. Entonces se reúnen los 3 socios, los 3 se reúnen un día y dice uno, ¿tienen mucha? ¿Por qué no ponemos una pastelería? Pues yo tengo pisto, yo pongo aquí 50,000 quetzales para la pastelería. Pues mira, yo tengo mi camioncito con el que podemos ir a repartir, tengo mi bodega ahí que la puedo poner. El otro, pues yo plata no tengo. Lo que sí sé es que soy buen pastelero, ustedes lo saben, ustedes me conocen. Saben que si yo hago pasteles seguro se ven. Entonces, ese es el otro tipo de patrimonio que se puede aportar, trabajo, industria. Estamos ahí, sí quedó claro. Pisto, bienes o el conocimiento. El conocimiento, eso. Entonces, y aquí vamos a encontrar 2 elementos. El elemento patrimonial, cuando uno inicia una empresa, aparecen 2 conceptos, patrimonio social y capital social. Veámoslo así. ¿Y qué es uno y el otro? Pues parecieran lo mismo, pero no. El capital social es como la inversión inicial con lo que se aperturó la empresa, o sea, lo que aportó cada quien. Digamos, si alguien vino y aportó 50,000 quetzales, bueno, y digamos que cada acción valía 10,000 quetzales, pues él tiene derecho a 5 acciones. Viene el otro y dice, bueno, yo aporto un camioncito, pero como es un bien, ¿qué creen que tiene que hacerse con ese bien? Ahí aparece otra parte que también posiblemente se las pregunten en el examen. Todos los bienes se deben justipreciar. No está por aquí la palabra justipreciar, estaba en la siguiente. Sí, cabal, pero bueno, eso se deben justipreciar, o sea, se les debe dar un valor justo. Y viene el otro, pues mire, mi conocimiento vale 10,000 quetzales porque yo soy el que va a poner la receta, las ideas o algo y se pone ese valor. Entonces, derecho a una acción, ¿verdad? Uno tiene 5, 4 y 2. Así se forma la sociedad. Entonces, al inicio de una sociedad, tanto el capital social como el patrimonio social son lo mismo. O sea, que si, digamos, los socios aportaron 100,000 quetzales, en el inicio esos 100,000 quetzales era el capital social porque fue lo que se escribió en la escritura de constitución, así, Juan Pérez aporta 50,000 quetzales, Pedro Ramírez aporta un camión valorado en 40,000 quetzales, y Dionisio Raúl y lo que no sé qué apellido se me viene, aporta las recetas y los conocimientos 10,000 quetzales. Eso es, entonces 100,000 quetzales es el capital social, que en ese momento es lo mismo que el patrimonio social, 100,000 quetzales. Pero vienen y pasan y empiezan a operar. Abren la empresa, pasa el año y al terminar el año resulta que la empresa, bueno, pues si tuvo ganancia, pues el patrimonio social se modificó. Ahora el patrimonio social va a ser 110,000 quetzales. El capital social va a seguir siendo los mismos, los 100,000. Pero el patrimonio ya aumentó. Dado caso fuera lo contrario, perdió. Su patrimonio social baja. Entonces, ¿qué es el patrimonio social? A ver, jóvenes, ahí ustedes. Y aquí viene el siguiente caso. A mí me gusta con ejemplos. Ustedes ven, todos nosotros como seres humanos tenemos nuestro patrimonio. Todos tienen su patrimonio. Entonces, muchas veces ustedes dicen, de repente aparece ahí alguien con su carro último modelo y las patogas ahí tiene pista el cuate, ha de tener un patrimonio enorme, pero resulta que el carro valía 100,000 quetzales y solo ha pagado 1,000 quetzales. ¿Cuál creen que es su patrimonio? Todavía debe 99,000.
Y si solo es el dueño, pues su patrimonio son los 1,000 quetzales que ha abonado por el carro. Pero de repente aparece alguien ahí, todo, ¿cómo se llama? Con una sumotía que vale 10,000 quetzales, pero es de él, no debe nada. ¿Quién tiene más patrimonio? Pues el de la motilla, porque el otro lo deja. Entonces el patrimonio es la suma, o sea, la suma de lo que tiene menos la resta de lo que debe. Entonces, eso es patrimonio social. Se llama patrimonio social porque es de la sociedad. Si fuera una persona individual, su patrimonio. O sea, cuando ustedes le pregunten cuál es su patrimonio, espéreme. Mire, yo tengo 10,000 quetzales en el banco, pero debo 5,000. Entonces mi patrimonio es 5,000. Ojalá si fuera. Normalmente nos pasa lo contrario. Mire usted, yo tengo en el banco 5,000 quetzales, pero la verdad es que debo 10,000 en la tarjeta de crédito. Entonces su patrimonio está tan negativo. Debe, ¿verdad? Entonces eso es lo que pasa. Ahora el capital social es con lo que se inició. Y eso siempre va a ser eso. También hay que tener cuidado porque recuérdense que si una empresa tiene muchas pérdidas, creo que al perder el 60% del capital social, la empresa se declara en quiebra, o sea, ya no puede seguir como negocio en marcha. Así lo estaba, no me recuerdo bien el porcentaje, pero ahí está la ley. Entonces, por eso es que es importante. Entonces, ahí está la diferencia entre patrimonio social y capital social. ¿Sí les quedó clara esa diferencia, jóvenes? Sí, licenciado. Gracias. Sí, licenciado, gracias. Bueno, entonces, el patrimonio, como dice acá, puede ser dinerario y no dinerario. Lo dinerario, obviamente, dinero o su equivalente, pero o sea, no van a decir, en el examen les preguntan, y ya ha pasado ustedes, se los cuento porque una vez, el aporte de un cheque de 100,000 quetzales para la apertura de la sociedad, ¿es dinerario o no dinerario? ¿Y qué cree que ponían algunos? No, como es un cheque es no dinerario. Un cheque es un equivalente de efectivo, entonces ese es dinerario. Ahora, no dinerario van a ser bienes, un carro, una moto, una computadora, inmuebles, mobiliario y equipo, maquinaria, recetas, o sea, lo que le digo, las recetas, o sea, el conocimiento, esos son los no dinerarios, ¿verdad? Los no dinerarios lo que hay que hacer es justipreciarlos. ¿Y qué es justipreciar? Digamos que alguien viene y aporta un vehículo, pues lo que vamos a ver es cuánto vale ese vehículo en el mercado y ese valor es lo que va a aportar él. Porque él puede decir, mira, mi vehículo, vale 100,000 quetzales, pero de repente los demás socios, no, hombre, tu vehículo vale 10,000 quetzales, no nos vengas a querer dar gato por liebre. Entonces no, para eso tiene que hacerse un proceso de justipreciar. Miren, la verdad es que ese vehículo vale 40,000 quetzales. Sí, eso vale, dice el otro. Entonces, eso es justipreciar. Se le da un valor justo al bien. Entonces, los bienes no dinerarios se justiprecian. Por eso es que también el conocimiento se justiprecia. Por ejemplo, llega alguien, por ejemplo, el pastelero. Miren, yo sé hacer pasteles. Así que, ¿qué valor le vamos a dar a ese conocimiento que yo tengo? Mira, pues bueno, estás poniendo dinero, pero estás poniendo tu conocimiento que también vale, que eso es válido, porque una empresa puede tener el capital, puede tener todos los bienes y todo, pero si no tiene cómo hacerlo, pues tampoco se va a desarrollar. Entonces, mira, te vamos a dar el 10% de la empresa tuya por tener la idea y el conocimiento, ya verá él si acepta o no. Pero ya vieron que todos los bienes no dinerarios deben justipreciarse, o sea, debe dárseles un valor. El otro elemento que van a ver ustedes es la reserva legal. De esto, la reserva legal, ustedes saben que si, por ejemplo, y esto se da cuando una empresa tiene ganancias. De esas ganancias, por ejemplo, si una empresa ganó 100,000 quetzales, no van a decir, muchachos, este año ganamos 100,000 quetzales, y digamos que son dos socios, 50,000 para cada uno, y no. Momento, aparece el contador ahí haciéndoles como la mala, mire, disculpe, pero es que hay que dejar el 5% de reserva legal. Así que no se pueden llevar 50,000 cada uno.
aquí vamos a dejar 5,000, 95,000 cada uno, entonces 47,500 para cada uno, porque lo otro se queda como reserva legal. ¿Cuándo ya se puede esa reserva legal, digamos, distribuir a los socios? Cuando esa reserva alcance el 15% del capital, del capital. Entonces, digamos que si el capital eran 100,000, cuando sobrepase los 15,000 quetzales, esa reserva ya se puede distribuir, ¿verdad? Pero la reserva debe quedar en 15,000. Pero eso lo puede seguir más, puede seguir menos, pero si ya pasa el 15%, ese exceso se puede ya distribuir a los socios. No sé si me explico con eso. Sí, se puede repartir, pero siempre y cuando quedando ese 5%, ¿no? Tiene que, bueno, sí, el 5%, pero cuando ya alcance el 15%, digamos que una empresa, después de varios años de tener ganancias, ya acumuló en reservas más del 15% de lo que representa el capital. Entonces, digamos que para el siguiente periodo, mire, ya está el 15% en reservas, entonces hoy sí nos podemos distribuir todo, ¿verdad? O sea, el 5% es lo que hay que reservar, lo que está como mínimo la ley. Y cuando excede del 15% del capital, o sea, por ejemplo, si mi capital era 100,000, yo llegué a 15,000 quetzales. Si en el siguiente año también tuve ganancias, pues ya me puedo distribuir todas las ganancias de ese año porque ya mis reservas sobrepasan el 15%, ¿verdad? O sea, mi reserva tiene que ser 15,000 quetzales, digamos. Más de eso ya me lo puedo distribuir. Digamos para una empresa que su capital fue de 100,000, ¿verdad? Dice capital, no patrimonio, ahí se recuerda. El patrimonio pues puede estar altísimo porque ya tuvieron más ganancias y todo. Pero 15,000 es la reserva máxima, que pasado los 15,000 quetzales distribuyen. Dairing, pero en castellano levantó la mano, diga. Lick, disculpe, entonces siempre se va a conservar el 5% en reserva. Como mínimo. Se puede conservar más. O sea, lo que dice la ley es que usted debe separar el 5% y eso no se puede distribuir. O sea, es como decirle, una empresa ganó 100,000 quetzales y los socios, bueno, me echan 50,000 para cada uno. Momento. Si la reserva no ha alcanzado el 15%, o sea, que la cuenta de la reserva no tiene el 15% del capital, pero momento, ahí se tienen que quedar con eso. Aquí solo distribuimos 95,000 quetzales. Los 5,000 se quedan en la empresa como reserva legal que establece la ley. Ahí estamos. No sé si ahí más o menos. Gracias. Bueno, miren, y aquí rapidito, bueno, ya aquí terminamos. Vamos a ver el elemento formal el próximo día de clases, jóvenes. Bueno, jóvenes, los veo el día martes de la próxima semana. Feliz noche. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche. Bueno, feliz noche, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche a todos. Feliz noche. Feliz noche, jóvenes. Feliz noche, Lick. Buenas noches, feliz noche, jóvenes, feliz noche. Dígame. Feliz noche, jóvenes, feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Bueno, jóvenes, ok, feliz noche.